Pastor, una cosita. Sí, Si lo va a poner en Facebook, tiene que ponerlo usted al lado de donde dice reacciones abajo, los tres ya, puntitos, ya, ahí lo pongo, y ahí le pone por Facebook. ya lo estoy poniendo. Ujú. Ya, ahí está iniciando hacia Facebook, apenas se comience la transmisión partimos. Ya, me cambio, sigo acá nomás y no tomo más cuenta. Okay. Oramos al Señor y comencemos esto que es un poquitito más extenso y necesita atención. Así que esperemos en el Señor este hermoso tiempo unido. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos unirnos en este propósito de poder observar en las escrituras algunas de estas formalidades que pueden ayudarnos a mejorar y a entender mejor las escrituras para explicarlas de una manera más fehaciente. También, Señor, con el desarrollo de nuestras propias habilidades personales, donde cada uno, Señor, puede destacar en esta dirección que tú mismo has puesto en sus corazones. Ayúdanos, Señor, no solo a conocer Biblia, sino también a expresarla correctamente. Le damos a ti la honra en Jesucristo. Amén. Bien, hemos tomado algunas decisiones para poder acercarnos a este tema que se llama ya una predicación exegética. Evidentemente que vamos a tener algunos acercamientos al texto, como también a las palabras para poder de esta manera eh, ir enriqueciendo nuestro vocabulario y haciendo uso también de la experiencia que Dios les ha dado a cada uno de ustedes. Así que quiero compartir con ustedes brevemente la primer power para que usted pueda considerar junto con nosotros. En esta relación, eh, quiero decir que el término exegético proviene del griego y traduce cuando se hace una revisión exhaustiva, ¿ya? Es decir, es como cuando usted desmenuza algo y lo revisa por dentro y por fuera, ¿ya? Así que esta experiencia de hacer una revisión profunda, exhaustiva, es lo que nosotros queremos aprender a hacer para poder enriquecer nuestra manera de predicar. Sin duda, reconocemos que hay cosas comunes que vamos a tener que retener siempre. Ya hemos hablado que en toda predicación tiene que haber una triada. ¿Qué es una triada? Jorgito. Una introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien. Esas tres líneas, introducción, desarrollo y conclusión, van a permanecer en todos los tipos de bosquejos, pero los vamos a enriquecer en la medida que vamos aprendiendo a acercarnos a estos temas y también tiene que ver con la expertise de cada uno, cuánto material tiene a su disposición, pero esto no nos limita porque las predicaciones no deben de hacerse improvisadas de un día al otro. Las predicaciones tienen que hacerse con hartos días de anticipación para que usted tenga la posibilidad de hacer todos los pasos organizadamente. Y no olvidar que hay que orar al Señor para que esta investigación que usted haga sirva realmente hacia el pueblo que va a recibir el mensaje. Por lo tanto, usted tiene que orar al Señor y pedirle que esta preparación que usted haga sea oportuna en los destinatarios. Quienes escuchen tu palabra sean edificados en la palabra del Señor. Que escuchen al Señor y no a ti, pero bueno, eres tú el que habla, así que evidentemente hay algunas cosas personales que van a estar introducidas en el mensaje. Quiero considerar algunos puntos, ¿ya?
La primera cosa que quiero tocar es que cuando yo tomo un texto, recuerdan de que usted elige un texto que está dentro de un contexto, ¿ya? Entonces el texto que usted elige para predicar, este texto pertenece a una historia. Entonces usted tiene que leer la historia y extraer el texto que va a servir de base, o sea, que va a contener este pensamiento principal que usted tiene. Como este es un análisis, yo tengo que mirar del texto varias cosas. La primera es no tomar el texto de forma independiente, alejándome, ¿verdad?, de el contexto. Yo tengo que saber que el texto que estoy o que voy a usar pertenece a una historia y es parte de un contexto, ¿ya? Y vamos a revisar ideas para ir analizando. Cuando yo tomo el versículo, debo de saber si el versículo contiene sujetos y si el sujeto es principal o secundario. Cuando yo tomo el versículo y me doy cuenta, eh, encuentro que debo de revisar profundamente. Quiero invitarlos a leer porque vamos a hacer en conjunto una predicación hoy día, ¿ya? Pero para que lo aprendamos juntos, vamos a mirar Romanos capítulo 1, versículo 1. Pastor Carlos, o sea, Juan Ulloa, sí. Léelo, por favor. Juan 1.1. Romanos 1.1, perdón, te estaba diciendo Juan a ti. Romanos 1:1. Sí, señor. Romanos 1:1 dice así. Ay. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ok. ¿Cuántos sujetos tenemos ahí? Ok, por favor, observen todos juntos en su propia Biblia o en el texto. Y dice Pablo, 1, siervo Dos, de Jesucristo, 2, apóstol 3, apóstol 3 y Dios, 3 no. para el Evangelio de Dios, caso nominativo, que entonces es un nombre. Serían cuatro sujetos en eso. Ahora la pregunta de esos cuatro, ¿cuál es el principal? Para poder diferenciar entonces entre el sujeto primario y el sujeto secundario, yo tendría que ver si al leer el texto yo estoy dándome cuenta de quién se está hablando. Estoy hablando de Pablo, estoy hablando de Jesús, estoy hablando del esclavo, estoy hablando de Dios, ¿de quién estoy hablando? Entonces, a razón de mi respuesta es que yo voy a elegir quién es el sujeto principal de este texto. ¿Ok? Muy bien. Por favor, a ver, opiniones. ¿Quién es el sujeto principal? Amado Víctor. En este caso sería Pablo. Pablo, muy bien. Hermana Marina Sobral, ¿quién es el sujeto principal? Tiene que desmutearse, sí, para hablar. Muy bien, Pastor Juan Ruiz. ¿Quién es el sujeto principal? No, ahí sí. Es Pablo. Pablo, sin duda es Pablo. Ya. Y si yo digo que el sujeto principal es Dios, porque Dios es principal, ¿verdadero o falso? Falso. 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 Muy bien. O sea, en este texto, Dios no es principal ni Jesucristo, sino Pablo el que está hablando. ¿Ya? Ok. Entonces, si yo voy a predicar y quiero usar este texto, ¿de qué tengo que hablar? De Pablo. ¿Ya? Pablo. De De Pablo. De Pablo. Pablo, Muy siervo bien. de Jesucristo.
Nos estamos entendiendo, estamos pensando, acercándonos al texto, estamos aprendiendo la idea. Ahora, si ya sé cuáles son los principales y los secundarios, ahora voy a ver los verbos. ¿Cuáles verbos existen en ese versículo? Ser. Ok. Ser. ¿Cuántos son? Pablo, ser. El primer verbo que encontramos, Llamado. Llamado. perdón, Ser y Llamado. apartado. llamados, ser, separados. Ser. Apartado, sí. Apartado, sí. Entonces tenemos que entender que de acuerdo a los verbos, ahora tenemos que darnos cuenta de algunas cosas. Si estas personas han ingresado, a ver, estoy pensando en esto, perdón. Los verbos en sus tiempos. ¿Qué tiempos tienen? Ya, presente, pasado, futuro. Ya, tengo que... Pasado Okay. Pasado y Presente. presente. Pasado y presente. Entonces, los verbos van a indicar el orden de mi predicación. ¿Ya? Voy a empezar en el pasado y voy a terminar en el presente. ¿Ya? Qué interesante mirarlo desde esta perspectiva, porque a veces no tenemos la orientación adecuada, pero ya sabemos los verbos y sus tiempos, y sabemos que vamos a hablar desde atrás, avanzando hacia el presente. Ahora, ¿cuál es la idea central de este texto y cuál es la idea secundaria? Ok, lea de nuevo, lea el versículo, tiene que volver a leerlo para poder diferenciarlo. Dentro de esa nueva lectura, ¿cuál es la idea central y cuál es la idea secundaria? Muy bien. Pastor Carlos Rebolledo, bienvenido, Dios le bendiga. Ya. Muy bien. Pastor Marcos, Dios le bendiga también. Hermana Marcia, Dios le bendiga. Ya. Ok, aquí estamos en una lectura que estamos aprendiendo a diferenciar desde el texto. Entonces dijimos que hay una idea principal. ¿Cuál será la idea principal de este texto? Llamado a ser apóstol. Ok, entonces este mensaje se llamaría llamamiento al apostolado. Llamado. Oh, que pudiera ser, pero no es, estoy diciendo algo por lo que estoy leyendo, pero usted puede ponerle otra razón. Sin embargo, lo que estoy diciendo es que la idea central entonces es el llamado de Dios. ¿Ya? Ok. Y las ideas secundarias, ¿cuáles fueron? Bueno, tenemos la servidumbre, ¿ya? Siervo de Jesucristo y apartado. Apartado y separado para el Evangelio. El apartado es una razón, el Evangelio es otra. Vamos a tener que revisar esto lado a lado. Ok, sigamos en nuestro análisis preliminar. Estamos recolectando información. Ya hemos visto el texto, ya hemos visto el sujeto primario, el secundario, los verbos y sus tiempos y lo que nos habla del orden que yo tengo que hablar el mensaje. Luego yo veo la idea central, ya tengo una idea. No dice que yo me lo sé todo, no, yo estoy extrayendo ideas, ya. Y ahora tengo que pensar un poquitito, ¿cómo, hablando del contexto? Porque una cosa era el texto y ahora el contexto. Y el contexto me habla, por ejemplo, del autor. ¿Quién escribió Romanos? Entonces, aquí me encuentro con una breve dificultad que voy a tener que revisar si esto es real o no. Entonces voy a tener que ir a un comentario bíblico, a un diccionario bíblico. Claro, voy a buscar quizás fundamento o algún libro que hable de Romanos y entonces voy a tratar de reafirmar lo que dicen otros investigadores y no solo lo que yo pienso. Porque si yo digo lo que yo pienso, pero resulta de que yo me equivoco, yo voy a enredar a la gente. Entonces yo me voy a asegurar de que lo que voy a decir tiene fundamento. Entonces, si yo digo quién escribió este libro, el autor, entonces voy a tener que buscar rápidamente
¿verdad? Información. Y voy a tener algunos acercamientos muy interesantes que nos van a ayudar a revisarlo. Lo vamos a hacer en un momento más, pero yo ya sé que originalmente entendemos que Pablo se le es atribuido a esta carta magna, ¿verdad? Teológica, que contiene una gran cantidad de enseñanza y para mostrar a Jesucristo como nuestra salvación. Y quiero explicarle entonces que el autor es Pablo, y Pablo es una persona reconocida, ha escrito 13 cartas del Nuevo Testamento, y entonces ya me voy a quedar con la idea que el autor es Pablo. La fecha, ¿en qué tiempo escribió esta carta? ¿De dónde la escribió? Entonces, esto obligatoriamente me lleva a revisar otros libros que me permitan entenderlo. Usted va a descubrir cosas interesantes al leer un comentario o un diccionario o buscar libros de romanos de distintas especies, si usted tiene algún dominio tal vez sobre conocer quizás la literatura en paralelo, ¿verdad? De ver varias versiones juntas, etcétera. Usted va a poder encontrar muchas informaciones que le van a ayudar a entender el contexto. Y en el contexto sabemos claramente, después de haber indagado, de que él venía de Corinto bajando hacia Jerusalén. Por lo tanto, en este periodo que se quedó en este lugar de Grecia, particularmente en Corinto, ya casi todos los exégetas de estos libros plantean que ese es el lugar de donde se escribió, ¿ya? Y tenía un objetivo especial, pues en los viajes misioneros de Pablo, el lugar de mayor éxito fue justamente Corintio y Éfeso. Y así que era un lugar donde había mucha gente que lo respaldaba, así que esto es importante. Sin embargo, el pensamiento de los destinatarios es que Pablo no había ido a Roma. Pablo no organizó ni hizo real la iglesia en Roma. La iglesia en Roma se organizó antes que Pablo llegase a aquel lugar. Cuando usted lee el capítulo 1 de los Romanos, encuentra que él tiene el deseo de ir a Roma, ¿ya? Pero él iba camino a Jerusalén y estaba esperando las ofrendas que le daban para poder llevarlas en este tiempo de escasez en Jerusalén. Por lo tanto, sabemos entonces que el deseo de Pablo es llegar a este lugar. Y si hablamos de un proceso cultural, entonces podemos hablar justamente del transporte público, ¿ya? Decir, bueno, ¿qué transporte ocupó Pablo para trasladarse desde Grecia hacia esta experiencia hacia Jerusalén? Tuvo que tomar barcos, ya no había otra. Y si usted mira la historia, sí, así es. Ya caminó también en grandes avenidas que le facilitaron estos procesos para poder traer el evangelio. Y luego, en esta parte cultural tiene que ver también con la forma. Por ejemplo, la manera de su trabajo, la manera de su comida, la manera de sus relaciones. Y si usted se da cuenta en el libro, el mismo libro comienza mostrando, y aquí tenemos que aprender una diferencia entre carta y epístola, ¿ya? Las cartas en la época de Pablo, como la nuestra, tenían la condición de que eran a personas particulares, como cuando escribe a alguno de ellos, ¿no? En forma particular, y otra es la epístola, que era en forma general, que era escrita para que fuera leída en varias comunidades a la vez. Entonces la pregunta es si la carta de Romano estaba dirigida a una persona en particular o era dirigida a una comunidad. Como es dirigida a una comunidad, entonces es para que sea leída en varios lados y por lo tanto recibe la connotación epistolar, ¿ya? Fue en el segundo siglo que donde más se organizó este tema, ¿ya? Luego, en la parte geográfica, habría que conocer el mapa y darnos cuenta dónde está Corinto y dónde está Jerusalén, que era el viaje que él quería hacer,
para que usted se ubique geográficamente y en su mente usted tenga una idea más o menos de la cantidad de kilómetros que va a ingresar este varón a este lugar. Y todo esto es información, usted está acumulando información para esto. Así que en lo geográfico usted ve mapas y ve los lugares, las ciudades y sabe las distancias, si es para el norte, si es para el sur, ¿verdad? En este caso él viene bajando hacia el sur, porque él está en el lado norte, hacia Grecia, y tiene que entrar a la península, por lo tanto tiene que bajar. Ya. Y en lo idiomático, este libro fue escrito en griego koiné, ¿ya? Entonces, necesariamente requiero tener un acercamiento a esta traducción para ver si lo que yo pienso es real, como lo estoy interpretando. Así que, ¿qué es lo que he hecho ahora en forma general? Un análisis preliminar, que es observar el texto y observar el contexto. Ok. La observación del texto y la observación del contexto hablan entonces de este análisis preliminar. ¿Ya? Así que a todos nos conviene aprender a hacer esto, porque al hacer esto usted adquiere mucha información. Ahora, el tema no es tener tanta información, sino después saber ubicarla para poder explicarla correctamente. Así pasamos entonces a una observación. Yo quiero enseñarle algunas cosas prácticas. Por ejemplo, anote en un cuaderno el texto que usted tiene de base. Si lo tiene en su idioma original, escríbalo también para que lo reconozca en su mente. Luego, cuando haga la observación del texto y del contexto, hágalo por separado y coloque todo lo que tiene significado. ¿Ya? Pablo tiene significado, sí. La servidumbre tiene significado, sí. Jesús tiene significado, sí. Yo tengo que ir pensando lo que voy a buscar entonces. Si tiene la posibilidad de hacer una traducción usted, no copiar una traducción hecha, sino que usted mismo logra hacer una traducción desde el original, sería adecuado, porque eso lo lleva a usted a mirar palabra por palabra. Pero si usted no conoce el idioma griego, ni tiene, no se preocupe, hay otras formas de verlo. Hay versiones, diferentes traducciones bíblicas en distintas versiones y usted puede comparar entonces ahora las versiones con el texto que usted está usando de base. Si usted estaba usando Reina Valera, versión 60, bueno, use eso como base y las otras versiones las va escribiendo en sus variaciones. Por ejemplo, algunas palabras son cambiadas de un lenguaje a otro y por lo tanto es importante revisar. Por dar un ejemplo, el versículo que leímos de Romanos 1:1 decía Pablo, siervo de Cristo Jesús, pero en la versión griega dice Paulo, doulou, Christou Jesou, es decir, doulou tiene que ver con esclavo. Entonces acá no dice siervo, acá dice esclavo. Entonces acá ya tengo una diferencia en palabras que me permitiría tener esta anotación. Entonces yo voy a ir anotando las diferencias que veo en las palabras de las distintas traducciones. Esto me va a ayudar a tener un enriquecimiento del texto, pero también me va a permitir saber expresar cuando yo tenga que predicar o tenga que hablar. Voy a poder manifestar más de una forma para expresar un texto, ¿ya? La segunda cosa es que escriba la traducción que usted está usando y luego escriba el significado teológico que tiene la palabra. ¿Qué es lo que es significado teológico? Es decir, de lo que yo leo, ya leímos Romanos 1:1, ya es el texto. Yo ahora voy a decir, bueno, ¿qué es lo más importante en esto? Que es una enseñanza que se repite en la Biblia. Bueno, ustedes en su comienzo me dijeron que la idea principal era el llamado a ser, ¿ya? Y este llamamiento divino va a marcar entonces mi significación teológica. Entonces mi palabra y mi idea central, que va a ser el hilo conductor de mi mensaje, va a estar centrado entonces en este significado teológico y no solo en una palabra. Si yo me dedico solo a una palabra, solo tengo que hablar de llamado.
Pero si yo hablo del significado, yo puedo hablar de la variación, de que Dios nos llama desde distintas circunstancias a la obediencia y al conocimiento de Él. Entonces, cuando usted vea esto, exalte las variantes traducidas y los cambios en su interpretación. Exáltelo, es decir, escríbalo y subráyelo. ¿Por qué? Porque cuando usted lo explique, va a necesitar estas expresiones para enriquecer su mensaje. Ok. Voy a parar aquí antes de continuar. Quiero plantearlo porque después lo vamos a predicar, pero yo quiero primero que vamos entendiendo. Vamos a volver atrás. Tomamos un texto que está introducido en un contexto. Ya, el texto no está en forma aislada, sino que pertenece a una historia, a una situación local, y por lo tanto yo tengo ahora que aprender dos cosas. Este es un resumen. En el texto yo veo el sujeto primario y secundario, como acabamos de hacerlo. También veo los verbos que aparecen en el texto y me doy cuenta cuál es la línea, cómo va dirigido. Y nos observamos que en el texto que elegimos tenemos pasado y tenemos presente. Por lo tanto, vamos del pasado al presente en el mensaje, siguiendo el orden bíblico. Luego tenemos la idea central y las ideas secundarias. Okay. ¿Por qué es importante diferenciarla? Porque a veces tomamos un texto y empezamos a predicar o a hablar más de una idea secundaria que hablar de la idea central. Y la idea central es la que tenemos que valorar y la idea secundaria solamente apoyan la tarea central. Entonces, yo tengo que tener cierto cuidado que cuando yo lo vaya a explicar, no me vaya por la rama. ¿Ha escuchado eso, verdad? No se vaya por la rama, sino que use siempre el conducto central. O sea, la idea central suya es el hilo conductor de su mensaje, ¿ya? Y en el contexto que veo quién escribió la carta, cuándo se escribió, quiénes son los destinatarios, cuál es el aspecto cultural que tiene el texto, cuál es la ubicación geográfica del texto, y puedo también entender cuál es el idioma del texto, idioma original. Entonces, esto que yo estoy haciendo es un análisis nomás a la ligera. Yo no tengo que detenerme tanto en esto, pero me ayuda a recolectar rápidamente información. Y dijimos que en esta exégesis vamos a anotar, entonces vamos a escribir nuestro versículo, lo vamos a escribir y luego vamos a escribir todo lo que tiene significado para nosotros. Ok, aquí donde tenemos la diferencia. Como usted y yo tenemos distintos llamados del Señor, no podemos decir que todos tenemos la misma convocatoria y todos hacemos lo mismo, lo cual no es real, sino que todos tienen distintos llamados, por lo tanto no todas las cosas tienen el mismo sentido para usted y para mí. Entonces yo tengo que anotar o escribir lo que tiene significado dentro del llamamiento que usted tiene. ¿Por qué digo esto? Porque usted no tiene que copiar lo que el otro dice. Usted tiene que aprender a hablar desde la perspectiva como Dios está tratando con usted, ¿ya? Entonces en la exégesis lo que vamos a hacer es evitar lo que comúnmente se llama plagio. El plagio es pecado, hermano. Lo que es plagio es copiar. Nosotros vamos a evitar la copia para poder tener una investigación propia que honra al Señor y que es nuestro propio esfuerzo, y no vamos a tomar un libro o algo para copiar o extraer con literalidad lo que ellos dicen, sino que nosotros vamos a hacer la investigación para que delante de Dios nuestra predicación sea honesta, ¿ya? Entonces, dijimos que en esta observación yo puedo mirar el texto, y si el texto me permite conocer el original, ya dijimos que el libro de Romanos fue escrito en griego koiné, así que si usted tiene conocimiento en griego, bueno, sería buscar una Biblia tal vez, o un diccionario, o alguna traducción en paralelo que permite ver griego como el interlineal, griego-español, y le permitiría en alguna forma ver el mismo texto pero en el original. Y esto sería bueno, pero si usted no sabe griego no importa. Le dijimos que hay una alternativa, y es buscar distintas versiones de las escrituras en sus traducciones, y usted las compara.
Y entonces, las palabras que están cambiadas o que tienen distinta interpretación, usted las anota en su cuadernito. ¿Ya? Por ejemplo, siervo o servidumbre aparece en una versión y en la otra versión aparece la idea de esclavo. ¿Ya? ¿Será lo mismo? Bueno, vamos a tener que investigar. Volviendo un poquitito más allá, después de ver las traducciones de otras Biblias y ver el mismo versículo comparado, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es escribir el texto de la traducción que estamos usando. ¿Ya? Si está usando la versión en español, Reina Valera, escriba su texto, pero es para acordarse. Usted tiene que conocer la historia, esto es desmenuzar la historia. Así que usted va a tener que conocer muy bien. Y un detalle era conocer el significado teológico del texto, es decir, ¿qué significa eso? Si el pensamiento que usted está extrayendo del versículo realmente tiene un asidero bíblico y no es solo una manera de entender aislada, sino que es usted que está buscando en la Biblia la justificación. Entonces, cuando usted ve estas diferencias, usted marca y subraya las distintas traducciones y si quiere ponga la traducción y la palabra diferente que aparece en el lugar. No se preocupe que escriba mucho, después cuando usted predique va a tener que resumirlo, pero esto le va a servir para que ninguna información se le escape. Ok, sigamos. En este análisis contextual, es decir, vamos a bajar, ¿qué es contextual? Vamos a bajar la escritura desde donde la tomamos y la vamos a traer al presente. Este ejercicio lo vamos a desarrollar y se va a llamar contextual. ¿Ya? Ok. Entonces, en este análisis yo voy a analizar la historia y luego voy a ver el análisis literario de esta perícopa. Perícopa se llama a los versículos bíblicos que usted usa para la predicación. ¿Ya? Entonces, usted va a tomar este análisis histórico, es decir, va a revisar la historia. Él va a decir, bueno, ¿dónde estaba Pablo? En Corinto. ¿A dónde, qué es lo que estaba haciendo? Venía camino a Jerusalén porque quería traer una ofrenda. Y en este lugar fue donde él escribió la carta a los romanos, que Pablo no tuvo nunca nada que ver con la formación de la iglesia en Roma, que Pablo en realidad tenía el deseo, como lo expresa en el capítulo 1, de ir a Roma. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es un análisis histórico, ¿ya? Luego considero el lugar. Corinto era una ciudad que tenía mucha población, era muy aventajada para su época, y Pablo había tenido mucho éxito en la plantación de iglesia en ese lugar. Por lo tanto, se dice que en este lugar estuvo 3 meses antes de seguir el viaje. O sea, llegó ahí, se quedó 3 meses y después siguió. ¿De dónde sacó todo eso? De la Biblia. Po. Hay que tomar la Biblia y empezar a investigar el viaje de Pablo a Corinto y usted se va a encontrar ahí. Ya. Luego dice, haga un acercamiento a los verbos y considere su importancia en la historia. Ok. El primer verbo, ¿cuál era? Llamado. 1, llamado. Ok. Si Pablo fue llamado, ¿cuál es la contextualización? Nosotros también somos llamados. Sí. ¿Ok? O sea, la contextualización es traer al presente el escrito. Entonces yo digo, Pablo tiene una historia y usted también tiene una historia. Pablo fue llamado divinamente y usted también fue llamado divinamente. O sea, la contextualización va a bajar la escritura al corazón de nuestros oyentes. Por lo tanto, en nuestro análisis histórico literario estamos considerando el lugar. Pablo estaba en una situación queriendo ir a ayudar a la iglesia y nosotros también ahora estamos queriendo prepararnos para ayudar a la iglesia. O sea, estamos contextualizando. Ya. Después decimos el tiempo. Los tiempos son de Dios, ¿no? Pero el tiempo humano y el tiempo divino son diferentes. Ya, Kairos, el tiempo de Dios, él siempre está en un estado presente, así que ahí no hay variación. En cambio, Cronos sí hay variación. Entonces, Cronos en el tiempo del hombre sí hay una diferencia. Y por lo tanto, los tiempos para hacer o cumplir el llamado de Dios, ¿verdad? Para nosotros está en un presente futuro, pero en el Señor siempre es presente. Y aquí tenemos que plantearnos, ¿por qué era tan importante para Pablo viajar a Jerusalén?
porque sentía esta carga que produce el llamado. Todo llamamiento divino produce carga en nuestro corazón y en nuestra mente. Tenemos una motivación interna que nos impulsa a hacer la voluntad de Dios. Y por lo tanto no podemos eludir el llamado. Aunque querramos apartarnos, siempre volvemos a la experiencia de someternos y de reconocer que no es por mí, es por Él, y que lo que el Señor nos dice, a nosotros nos lo dice, y que nuestro desarrollo está en la obediencia, no en el conocimiento. Que usted puede tener conocimiento bíblico y no tener vida en Cristo, pero usted puede tener obediencia en el Señor y tener una consideración de desarrollo según el llamado que Dios ha hecho a cada uno. Por lo tanto, tengo que conocer. Esto me obliga a mí a conocer más sobre el llamamiento. Hay un llamamiento humano y hay un llamamiento divino. Lo vamos a ver en un momento más. Pero aquí estoy haciendo un análisis por arriba, por encimita, solamente para saber, aquí me sirve esto. Me sirve, lo anoto. Si le sirve, lo anota. ¿Ya? Ok. Luego este acercamiento de los verbos me va diciendo por dónde va mi mensaje. El primero era el llamado. Después del llamado, ¿cuál era? Ser. Llegar a ser. ¿Ya? Entonces significa que no soy. Claro, eso es lo que está diciendo. Está diciendo de que yo estoy en un aprendizaje y en un proceso, ¿verdad? Si estoy en un aprendizaje y en un proceso, no es que yo ya soy. Porque si yo ya soy, estoy hablando de que ya alcancé el objetivo. ¿Quién de nosotros ha alcanzado el objetivo plenamente? Entonces, esto nos obliga a pensar que tenemos un tiempo y en este tiempo estamos en un aprendizaje, ¿ya? En este análisis, entonces, tenemos que revisar que los verbos van dictándonos la orientación del mensaje. ¿Cuál es el otro verbo? Llegar a ser es un proceso, entonces vamos camino a la perfección, pero no somos perfectos, ¿ya? Y es bueno que lo tengamos claro antes de predicar. Y después, siguiente verbo. Apartado. Apartado. O separado como una acción voluntaria, ¿ya? Entonces, para poder cumplir con el propósito de Dios, debemos de apartarnos para Él. No podemos quedarnos solo con la idea. Tenemos que estar a la altura de la exigencia de lo que el Señor nos pide. Así que no podemos predicarlo si nosotros mismos no hemos pagado quizás el precio para hacer realidad este llamado. Si decimos que todos tenemos llamamiento, la pregunta es ¿por qué no todos servimos? Entonces tenemos que replantearnos que no hay llamado sin servicio, y si es el llamado de Dios, Él dijo que lo que Él había hecho era para que nosotros también lo hiciésemos. Y Él no había venido a nosotros para ser servidos, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, nuestro llamado también tiene que ser para servir y debe de ayudar a muchos, ¿ya? Entonces voy entendiendo ahora un poco más desde la Escritura hacia dónde va dirigido el mensaje. Veamos un poquitito esta sintaxis. Esto es más difícil, pero se lo voy a dar igual por encima para dar una idea. Resulta de que las palabras también tienen una orientación, ¿verdad? Un caso. En el caso griego es nominativo, acusativo. En el caso literario local puede ser masculino, femenino, neutro. Entonces yo tengo que saber ahora un poco más de esta acción, de cómo están formadas las palabras, ¿ya? Porque esta acción de las palabras hacen que nosotros tengamos algunos problemas. Por ejemplo, si la palabra inicial es una nominativo, es decir, es un nombre, y después sigue con un verbo, ¿ya? Entonces tenemos que plantearnos por qué no sigue un orden igual que como nosotros tenemos nuestra forma de escribir. Y se va a encontrar con una sorpresa extraordinaria, que existen en griego por lo menos 13 formas distintas de oraciones. Y esta es una forma de las 13. Así que cuando uno estudia tiene que saber diferenciarlo.
Bueno, como no todas las personas logran hacerlo, entonces nosotros tenemos que volver atrás y volver a replantearnos, ¿ya? Vamos a irnos acá. Si el género es masculino, usted tiene que continuar toda la conversación desde una perspectiva masculina. Si el género es femenino, entonces usted tiene que desarrollar la conversación desde la perspectiva femenina, para conservar siempre en este análisis que usted respeta el orden bíblico. Si usted toma un texto, pero habla en una forma de ambigüedad, entonces esto genera incomodidad en el oyente. También hay que ver la estructura de las oraciones. Si las oraciones están de forma lógica, y si esta actitud lógica es progresiva o no es progresiva. Si usted al leer encuentra de que el mensaje de Pablo va de forma progresiva, de menor a más, ¿ya? Entonces su mensaje también lleva esta misma connotación, de lo más pequeño a lo más profundo. Si la composición del texto nos permitiera ver que hay algún juego, por ejemplo, lo bueno y lo malo, lo grande o lo chico, lo bueno y la luz y las tinieblas, no sé, una cosa así, entonces nos permitiría hacer un contraste y entonces sí nosotros podemos seguir el mismo estructura del versículo, aunque no usemos las mismas palabras. Pero al conservar la estructura, eso es respetar al autor. Y por último, la retórica. La forma de hablar, la retórica del texto y su retórica al hablarle al pueblo. Usted va a encontrar ambas razones importantes para poder revisarla. Es importante que usted tenga un buen lenguaje y es importante que cuando usted explique esto sea lo suficientemente claro para que todo el mundo se lo entienda. Solo un consejo, entre comillas. Yo les estoy hablando con palabras y con acciones que son técnicas, pero usted, al predicarlo al pueblo, a la gente común, no use estos términos exégesis o sintaxis y bueno, no vaya por estos lados que va a traer confusión o hay gente que se siente incómoda porque ellos no entienden su lenguaje. Entonces, usted va a explicar las cosas. Si usted dice una palabra en griego, ya, qué sé yo, dijimos Paulos, ya, significa Pablo en latín, Pablo en castellano, pero Paulo significa, es la misma palabra, pero en griego, ya. En cambio, el origen de Paulo es Saúl, ya, que es en hebreo, y Saúl en arameo es Saulo. Así que Saúl, Saulo, ya, Paulo y Pablo es lo mismo. No podemos entonces predicar de que este cambio de nombre se debe a que aceptó a Cristo y Dios le cambió el nombre. Esto sería una herejía extraordinariamente fuera de lugar. ¿Ya? Tendríamos entonces que revisar esto hacia atrás y esto es lo que nos va a ayudar en la retórica. Ya. Sigamos un poquitito antes de llegar al otro lado. Avanzamos a una preocupación. Cuando observamos el texto de nuevo, tenemos que ahora que descubrir el motivo. ¿Cuál es la preocupación del pasaje? Lea por favor Romanos 1:1 y trate de encontrar el motivo o preocupación que tiene el pasaje. Bien. Apartado para el Evangelio de Dios. Para el Evangelio de Dios. Ok, está entonces hablando de ser apartado o de ser llamado, porque hace un rato me dijeron que la idea central era ser llamado. Pero la preocupación de él era ser llamado o ser apartado. Tengo que leer el texto de nuevo. Al leer el texto yo tengo que dilucidar cuál es la motivación. ¿Ok? Amado a ser apóstol.
Entonces, si yo conservo la idea central de ser llamado, entonces mi motivación o mi preocupación es conservar en forma pura el llamado del Señor, ¿ya? Entonces me aparto y me separo para que mi llamado prevalezca. Si yo cambio el orden y digo que la preocupación o la motivación que tengo es ser apartado para el Señor, entonces el llamado no es tan importante, porque el apartarse para el Señor va a tener otras connotaciones. Y yo puedo equivocar mi teología, y déjenme decir, la puedo equivocar, porque estoy dándole un orden diferente a la Escritura, por eso se llama exégesis, desmenuzar el texto. ¿Ya? Ok. Si yo ya encontré el motivo, y el motivo es para conservarse puro en su llamado, ¿cuál sería la contextualización? Nosotros también tenemos que preocuparnos de conservarnos apartados para Dios, para que nuestros llamamientos, ¿verdad?, no se desvíen del propósito. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que comienza bien y termina mal. Ok. Tengo que saber cuál es la importancia teológica de esto. ¿Cómo puedo averiguar cuál es la importancia teológica? Tome libros de teología y busque la idea del llamamiento. Hace un tiempo atrás un alumno me trajo un escrito y él me hablaba de 3 instancias sobre el llamado. Y bueno, la primera de ellas decía que era una gran batalla del Espíritu Santo, porque él se encontraba ajeno al Señor, muertos en delito y en pecado, y evidentemente que fue a través del Espíritu de Dios, como lo interpreta correctamente, fue alcanzado por gracia y por amor. Así que fue una obra del Espíritu, no de las personas. Porque él decía, mi mamá oraba por mí, mi papá oraba por mí, mis hermanas oraban por mí, en la iglesia donde asistían oraban por mí, y yo no quería hacer caso. Hasta que tuve que llegar a un punto donde en realidad fui confrontado a la palabra y acepté a Jesús como Señor. Entonces decía, la primera gran batalla fue aceptar a Jesús. La segunda gran batalla, el segundo tramo de este llamado, él decía, fue aprender a estar con Él. Orar en privado, ¿cuánto me cuesta? Ayunar, ¿cuánto me cuesta? Ir a la iglesia, ¿cómo me cuesta? Leer la Biblia, ¿cómo me cuesta? ¿Ya? Y sin embargo, entonces ahora estoy en una guerra por tratar de estar con Él. Y uno de los grandes problemas del llamamiento es que aprendemos a estar en mucha actividad y poco tiempo en la presencia del Señor. Cuando uno comienza a revisar entonces estas ideas, encuentra, ¿verdad?, que hay mucha similitud entre lo que estas personas viven y lo que nosotros también estamos viviendo. Y la iglesia también está viviendo la misma batalla. Por lo tanto, el llamamiento del Señor, ¿verdad?, es un llamamiento divino, y como dice la Escritura, que el llamamiento es irrevocable, es decir, no se lo puedo dar a otros. Cuando Dios me llama, a mí me llama. Cuando el Señor me quiere dar una tarea, es a mí a quien me quiere dar la tarea, y yo no estoy pensando que Dios está llamándome para darle la tarea a otro, sino Dios está trabajando conmigo desde mi interior. Por lo tanto, el llamamiento trata de esta relación divina humana en mi persona y en esta revolución interna de transformación, porque estoy siendo trasladado de tinieblas a luz. Por lo tanto, estoy apartándome de las tinieblas para que haya más luz. Bien decía en una parte de Juan, ¿verdad?, que qué pasaría si hubiera más tinieblas que luz en la vida. Sin embargo, para que Cristo esté plenamente en nosotros, toda tiniebla tiene que ser disipada. Yo quiero explicar entonces que mirar un bosquejo de esta naturaleza nos va a ayudar a extraer información. Ahora yo quiero hacer un alto y vamos a pasar a la predicación exegética que estamos leyendo para hacerla en conjunto, ustedes y nosotros. ¿Ya? Muy bien. Antes de continuar, quiero agradecer la presencia de ustedes y también saber que esto está siendo grabado, que en algún momento esto va a poder usted utilizarlo. Bien, ¿alguna pregunta? La palabra exégesis significa exhaustivo. Es una revisión exhaustiva, minuciosa. Ya. Ok. Se toma un texto
y el texto tiene que estar en un contexto, no está aislado. Por lo tanto, yo voy a hacer una revisión al texto y voy a hacer una revisión al contexto. Eso me va a ayudar a recolectar información. Voy a mirar del texto, ¿verdad? Cuántos sujetos hay y cuál es el sujeto principal para saber por dónde va mi mensaje. Luego que ya tengo el sujeto principal, entonces voy a mirar los verbos y me voy a fijar en la secuencia de verbos, cuántos verbos hay y si estos están en pasado, presente, futuro, y yo voy a ordenar mi pensamiento o mi predicación de esta misma manera. Y voy a tratar de seguir el orden de los verbos en esa dirección, ¿ya? Eso va a direccionar mi mensaje, el suyo también. Luego yo voy a mirar entonces la parte teológica. ¿Cuál era la idea central de este versículo? Cuando yo ya encuentro la idea central, entonces yo me voy a basar en esa idea central para usarla como hilo conductor de mi mensaje. Todo mi mensaje va a radicar en este pensamiento central que yo voy a usar como base, ¿ya? Y ahora, al mirar el contexto, ya no el texto, sino el contexto, es decir, dónde está contenida, yo voy a preguntarme quién escribió esto, cuándo lo escribió, de dónde lo escribió, cuál era su motivación, en qué idioma se escribió, y eso es información adicional para poder enriquecer mi mensaje, ¿ya? Y una vez que yo ya tengo esto, entonces voy a irme a la parte de la traducción. Voy a tomar el texto literario, es decir, el versículo bíblico que usted eligió, lo voy a escribir en un cuaderno, lo voy a poner al lugar, y si conozco el idioma original, el griego, lo puedo poner palabra por palabra para poder compararlo, y si usted no sabe griego, no importa, le dije, usted puede tomar varias versiones bíblicas y comparar el mismo versículo, y usted vaya anotando entonces todo lo que es de importancia y todas las diferencias que se anotan en las palabras. Esto le va a ayudar a usted a enriquecer para que cuando usted lo explique, usted tenga mucho más herramientas para hablarlo. Una vez que ya tiene la palabra y el versículo, entonces usted va a hacer ahora una investigación de palabras, ¿ya? Aquí nos vamos a encontrar con otra sorpresa, que eso tenía que ver con el orden de la sintaxis, pero yo no le quise explicar mucho porque es mucha información para tan poco tiempo. Pero sí, hay que saber cómo están escritas las frases, cómo están escritos, por qué algunos tienen artículo, otros no tienen artículo. Bueno, esas cuestiones son las que hay que aprender después, pero nos ayudan a mirar particularmente el texto ahora desde varias perspectivas. La parte teológica, es decir, lo que se dice, si tiene, la forma que yo quiero decirlo, tiene asidero bíblico o no, o si es solamente una expresión aislada. Luego tengo que ver la parte estructural, entonces darme cuenta de que mis oraciones también tienen que ser lógicas y tienen que ser progresivas, es decir, van de lo menor al mayor. No puedo yo hacer un mensaje empezando en la cúspide y terminar con una iniciación que prácticamente es cero. Voy de 0 a 100, no de 100 a 0. ¿Ya? Entonces hay que siempre preocuparse de que este sermón no se hace en un día. Este es uno de los sermones más largos que hay. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer investigación, tiene que acostumbrarse a investigar. Y yo le decía, una de las cosas que usted tiene que hacer, no solamente el diccionario y el comentario y la Biblia, use también libros especializados en lo que usted va a hablar. Si va a hablar de Romano, busque varios libros de Romano y lea varios autores que hablan de lo mismo, para que usted se enriquezca mucho más y usted va, entonces esta forma de hablarlo va a tener mucho que ver con el tiempo que usted le invierte a la investigación, como el tipo de fuente que utiliza para hablar con más veracidad y no hablar solo del corazón. El que habla del corazón miente. Muchas personas hablan con los sentimientos del momento, pero cuando tú vas a la Biblia y lo analizas, encuentras con que hay pensamientos que hemos vertido que no eran correctos en la presencia del Señor y a veces tenemos que corregirnos nuevamente. Entonces por eso necesitamos hacer un alto.
Bien, antes de continuar, vamos a escuchar algunas expresiones. Pastor Guido Guerrero, muy buenas noches, el Señor le bendiga. Muy buenas noches, mi pastor, gusto saludarlo. Qué bueno verlo por acá, ¿ya? Muchas gracias, igualmente, mi pastor. Ok, pregunta. ¿Cómo está entendiendo el trabajo de investigación que hay que hacer? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Yo creo que ni lo uno ni lo otro, solamente creo que demanda dedicación, Exacto. tiempo, más que nada. Sí, cuando uno quiere hacer una buena comida, le Tiene, dedica más tiempo. tiene que invertir, claro. Sí, exactamente. Ujú. Pastor Juan Ruiz, ¿es importante acudir a más literaturas que la Biblia? Sí, da un complemento total, una nueva visión, una nueva apreciación, escogiendo la clase de literatura, lógicamente, pero sí, Ok. sí da. Pastor Alfonso Herrera, ya, buenas noches. Buenas noches. Como tengo mal audio, tengo que sacar el video para escuchar mejor. Está bien, no importa, te escuchamos. Ya te voy a hacer una pregunta. Ya, es importante revisar la parte teológica del versículo que vamos a exponer. Cuando estamos haciendo exegesis, ¿no es cierto? Tenemos Sí. que examinar la parte teológica porque de ahí nos da el hilo conductor para el mensaje. Ok, me pareció extraordinario. Pastora Marcia, ¿qué es un hilo conductor? Que pueda ir todo hilvanado o todo que vaya con el tema central, pastor. Ok, el tema central va a ser mi hilo conductor, quiere decir que todo el mensaje está relacionado en el mismo tema, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entonces que debemos de tener entre el, el trasfondo histórico que tiene el versículo y el versículo en sí mismo? ¿Cómo se interpreta eso en mi mensaje? ¿Hablo del contexto o del texto? Del Del contexto. texto, Ok, tiene que hablar del texto y el contexto es para reforzar su idea, pero no vaya a cambiar de ponerse a hablar del contexto y el texto lo deja para después. No, el texto es lo que usted va a resaltar y el contexto lo va a ayudar a como estas fuentes secundarias que alimentan el río central. ¿Ya? Pastor, una consulta. Sí. El contexto, entonces, como el poder buscar, es como lo mismo poder buscar literatura, es como Claro, darle algo más al mensaje. Siempre nuestro mensaje, o sea, en lo que estamos estudiando ahora, tiene que ser el texto. El contexto es como la ayuda que vamos a tener, ¿no es cierto? sí, en el contexto usted va a encontrar el autor, la fecha, el destinatario, el idioma original, comentarios bíblicos al libro que usted está usando, ¿ya? La parte geográfica para conocer un mapa, dónde están las ciudades ubicadas, esas cosas se utilizan como contextos, ¿ya? Son temas para enriquecernos. ya. Y contextualizar es traerla al Al presente, presente. ¿no? Sí, contextualizar es traer el escrito al presente, ¿ya? Vamos a practicar un poco esto. Hermano Víctor Bravo, de San Fernando, ya, Pastor, dígame. ya. Eh, ¿Por qué este mensaje es más largo que los habituales? Porque requiere mucha investigación. Ya, Sí. Pastor, exactamente. Sí, ¿puedo aprovechar la oportunidad para hacerle una pregunta? claro, Hay, pues. hay otra palabra, hace unos días estábamos leyendo con mi esposa y nos apareció la palabra, porque usted está hablando de la palabra exégesis, del Sí, exegético. Y sí, otra palabra bien parecida que es eisegesis. ¿Qué sale en el ya. Es sencillo. Mira, Ujú. la exégesis es una forma de revisar la escritura minuciosamente para hablar desde la Biblia hacia la realidad. La contextualización presente, ¿verdad? Traigo la Biblia al presente. La eisegesis es al revés,
es cuando yo leo la Biblia desde mi presente. Yo, en vez de traer la Biblia al presente, lo leo del presente a la Biblia. Hay error en la relectura, porque cuando yo hago una eisegesis, es decir, quiero justificar lo que yo estoy viviendo buscando textos bíblicos, lo que yo hago es una manera de interpretación personal y no es lo que Dios está diciendo, sino lo que cómo yo estoy acomodando la escritura para justificarme. Así que la exégesis es lo correcto. La eisegesis es una doble lectura, es peligrosa, ¿ya? No es aconsejable en la sana doctrina, pero se practica en algunos casos. Sí. Que ese era el tema, que era decir, o sea, la eisegesis es lo incorrecto y la exégesis es lo correcto que debemos hacer. Sí. Para nosotros sí, es lo correcto. Gracias. Movimientos, la mayoría de los movimientos socialistas y estos neoliberalistas que están apareciendo ahora utilizan la eisegesis como una medida de mostrar la Biblia para atender problemas sociales locales, como por ejemplo las personas en vulnerabilidad, la necesidad social, la violencia en la mujer, el aumento de la violencia en los robos, qué sé yo, y entonces usan la Biblia no con el afán de mostrar el orden que Dios está dando, sino para justificar un área social. Pero Dios, si bien es cierto, nos invita a sanar o a dar ánimo al desanimado, cubrir la desnudez o dar alimento al pobre, al necesitado, pero eso no es la finalidad del Señor, ¿ya? La finalidad del Señor es que Cristo sea revelado en la vida de esas personas, que esas personas sean salvas por Él, ¿ya? Las otras cosas son consecuencias secundarias. ¿Qué es más importante, un plato de comida o la vida de Cristo? La vida de Cristo, por supuesto. Qué interesante. Si pensamos en el plato de comida, eisegesis. Si pensamos que es Cristo, exégesis. Ok, por eso es importante hacer esta tarea que estamos revisando, aunque sea difícil para algunos. Muy bien, Pastor Enrique Carmona, nuestro obispo, bienvenido, Dios le bendiga. ¿No le escuchamos? A lo mejor está ocupadito, ya. Después le damos la bienvenida. Ya. Hermana Eliana, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor, Dios lo bendiga. Bueno, yo entré casi en la mitad, como que no, para escuchar, para aprender, porque Bien. recién 2 años estoy en el camino del Señor. Bienvenida. Ya, Muchas qué bueno gracias. que está con nosotros, ¿ya? Ok. Pasemos entonces a la siguiente aplicación. Hagamos el ejercicio juntos, ¿ya? Pastor Marco, Sí. Carlito, Dios te bendiga. Discúlpame, no te vi. Ya. antes que pase el otro, deme un segundito. ¿Cómo Claro que sí. identificar la perícopa? Perdona, no te escuché. ¿Cómo identificamos una perícopa? La palabra perícopa significa que son tramos. A ver, cuando usted toma la escritura y se da cuenta que son frases cortas o varios versículos juntos, pero se van cortando, y usted va viendo que las siguientes tienen ideas distintas. Por lo general, en el Nuevo Testamento es más fácil ubicar eso porque son tramos de la escritura, como por ejemplo cuando usted habla en el libro de Mateo, por decir algo, de la bienaventuranza, y cada bienaventuranza es una perícopa, ¿ya? Son tramos separados y ideas comunes juntas que permanecen, así que no es difícil pensar en eso. Son tramos de la escritura. ¿Puede tener entonces más de una idea? Claro, puede contener más de una idea, por lo general son escritos seccionados, pero la gente para mayor estudio lo ha dividido. Para eso surgieron los versículos, que antes no existían, ¿verdad? Y ahora se pusieron números y versículos con ese fin, ¿ya? Ok, Gracias. vamos a mirar algo. Si hay otra pregunta, este es el momento. Y si no, les invito a que hagamos juntos el ejercicio ahora, ¿ya? Bien. Ok. Llamados para ser enviados.
¿ya? Texto, ¿ya? Leamos el texto entonces en Romanos 1:1. Ahí dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿ya? Apartado para el Evangelio de Dios. En el original diría, Paulo, doulou, Christou Jesou, kletos, apóstolos, aforismenos deu, evangelium deu, ¿ya? Entonces aquí vamos a revisar un poquitito esto para poder acercarnos en el objetivo central. La primera cosa que hicimos fue, a ver qué pasa acá. En el análisis preliminar, ¿quién escribió este texto? Pablo. Pero Pablo tiene una historia, y hay una historia bíblica detrás de él. La primera condición que yo voy a hacer uso es la escritura para buscar la respuesta. Y entonces descubro de que Pablo, o Saulo de Tarso, como se llamó al principio, ¿verdad? Se utiliza el nombre Saulo. Recuerda que Saulo era un griego arameizado, entonces Saúl es el nombre correcto en hebreo, Saulo es arameizado, ¿ya? Acá dice Saulo de Tarso, donde apareció en el libro de los Hechos, cuando se estaba tirándole piedra a Esteban, y a él se le coloca la ropa de Esteban en sus pies. Es la primera vez que aparece este personaje en la escritura, ¿ya? Y sabemos entonces que la ciudad de Tarso es una ciudad que está en el norte. Hay que mirar la geografía, nos damos rápidamente cuenta de que no está dentro de la región ni Galilea ni Judea, sino que está en Asia Menor. Y que esta es una población que está literalmente bajo el Imperio Romano y que también, ¿verdad?, utilizan el habla griega. Por lo tanto, sabemos que Pablo entonces hablaba griego y también latín, desde esta perspectiva, desde su infancia. Pero cuando cumplió la edad, fue enviado por sus padres a que se educara, ¿verdad?, en Jerusalén. Y fue educado a los pies de Gamaliel, que era uno de los principales fariseos de esa época. Por lo tanto, ahora reconocemos que Pablo hablaba también ahora hebreo y fue celoso. Y él mismo plantea, cuando uno lee los escritos de Pablo, que él se sentía orgulloso de ser fariseo de fariseos. Es decir, era celoso en guardar las normativas que se planteaban, aunque no necesariamente las correctas. Así que planteamos, Pablo es un hombre que empezó a perseguir a la iglesia pensando que esto era lo correcto. Tenía tal celo que adquirió cartas para poder ir en pos de aquellos que se llamaban creyentes o los del camino y los traía presos para que estos fueran azotados o encarcelados o algunos muertos en esta causa. Así que él, creyendo que agradaba a Dios, empezó a perseguir la iglesia de Dios. Esta palabrita que habla de servir a Dios de manera equivocada se conoce como latreia. Así que latreia fue una experiencia en la vida de Pablo que empezó a servir, ¿verdad?, equivocadamente a Dios. Bueno, todos saben, en el libro de los Hechos aparece en 3 oportunidades la explicación de cómo este hombre fue convertido al Evangelio. Camino a Damasco, y todos conocen esta experiencia de la voz, la luz que cae, luego se levanta, queda ciego y todas estas razones. Lo que vamos a plantearnos es que Pablo es una persona como usted y como yo. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Contextualizando, porque todas las explicaciones que yo doy tienen que ser traídas al presente. Así que puedo decir, Pablo es un hombre que tiene una historia, ¿verdad?, que va a ser transformada a la presencia de Dios. Y usted tiene una historia también, la cual Dios también quiere transformar para su gloria. ¿Qué hice? Contextualizar. Luego digo, bueno, ¿cuál era la circunstancia? Bueno, reconocemos entonces de que este hombre tenía algunas condiciones. Yo quiero mencionar algunas raíces de esto. Pablo, ya dijimos que su raíz en hebreo Saúl, en arameo Saulo,
en griego Paulo, en latín y en español Pablo. Y en cuanto a su historia personal, debemos de considerar algunas condiciones. La primera de esta condición es que todos nos podemos equivocar pensando que servimos a Dios. Y si usted analiza, sirviendo a Dios, ¿alguna vez se ha equivocado? ¿Alguna vez ha tenido que corregirse? ¿Alguna vez ha tenido que enmendar su camino porque tomó decisiones equivocadas? Entonces, si usted ha vivido esta experiencia, es porque Dios está tratando con personas que cometemos continuamente equivocaciones, pero Dios nos va perfeccionando en su amor, transformándonos. Nunca el llamado del Señor ha sido para creer en Él, sino para ser transformado a fin de que Él viva en nosotros. En esta contextualización podemos entender que, así como Pablo, usted y yo también tenemos las mismas historias, ya con diferentes matices, pero el propósito de Dios es el mismo. El llamado que el Señor ha hecho a Él y a nosotros, ¿verdad? Nos conlleva a dos experiencias, a estar con Él y a ser transformados por Él. En el caso de la segunda palabra, Paulos doulos, ¿ya? Doulos es una palabra que traduce esclavitud. Mirando el concepto teológico encontramos tres acciones sobre la esclavitud. En el caso 1 es cuando un pueblo conquistaba a otro para dominarlo y entonces lo sometía a esclavitud, ¿ya? Esta era una de las maneras en la que se aplica el douló, ¿ya? Y también reconocemos que aunque esto era parte de la historia pasada, hoy en día también hay personas que dominan y se someten y se adueñan de la vida de otros en una forma de dominación, lo cual sería una esclavitud no agradable a Dios. La segunda segundo caso, tiene que ver cuando las personas tenían una deuda económica y entonces al no poder pagarle a su acreedor, podían ir y transar a ellos y decían, miren, te voy a servir por el periodo que tú estimas a fin de devolverte con trabajo la deuda que tengo contigo. Y por lo tanto, este segundo caso, douló, ya tiene que ver con una esclavitud con convenio. Ya no es una dominación, ni un acto de violencia, ni de imposición, sino es un convenio entre dos personas donde una se somete en trabajo a la otra para pagar su deuda, ¿ya? Y en esto consiste este segundo caso. Y en el tercer caso que aparece en esta experiencia, la palabra douló traduce cuando hay una sujeción voluntaria. Esto es cuando se ha terminado el periodo de la esclavitud, pero yo he tenido tal actitud de relación con el Señor que he decidido seguir sirviéndole, aunque ahora estoy libre, voluntariamente me estoy sujetando a Él, ¿ya? Y esta es douló, que es justamente lo que Pablo dice. Pablo no estaba hablando de ser dominado, ni tampoco estaba hablando de que era una deuda económica. Estaba hablando de una sujeción voluntaria. Contextualización. Lo que Pablo entendió es que en el llamado tiene que haber una sujeción voluntaria y que no es una dominación ni es por dinero. En nuestra realidad, nosotros tenemos que realzar el llamado de Dios como una sujeción voluntaria y no por obligación ni por deuda económica. No es una dominación sobre nuestra vida, sino para agradar a Dios debemos de aplicar el douló. Esto es una decisión personal, donde yo decido sujetarme voluntariamente a Él. Usted también puede hacerlo, ¿ya? Pablo lo dio por ejemplo, Jesús lo mostró en su ejercicio y ahora nosotros somos puestos en estrecho para que decidamos, ¿vamos a servir al Señor en nuestro llamado o vamos a seguir dominados por la carácter y fuerza de otros que no entienden el llamado divino? La palabra de, ya, porque ahí dice Paulos douló y luego dice Christou Jesou, pero ahí aparece un de que es tácito. La palabra de es un artículo genitivo dentro del concepto griego y significa que es de posesión, es un artículo que habla de identidad, de propiedad. Entonces, esta esclavitud no es de hombres,
Esta esclavitud no es de ángeles. Esta esclavitud no es de iglesias. Esta esclavitud voluntaria, esta sujeción voluntaria es a Cristo. Así que no es que yo me tengo que sujetar porque el llamado divino es a Él, no es a otras acciones. Así que si la institución es antes que Cristo, estamos en un error. Si es una persona antes que el Señor, es un error. Si es una familia, estamos sujetos en la familia y no a Cristo, es un error. Ya, este de significa que yo soy de Él. Usted puede declararlo conmigo. Somos de Cristo Jesús, ya llamados, ¿verdad?, divinamente para sujetarnos voluntariamente a Él. Somos de su propiedad, comprados a precio de sangre, y nuestra identidad está en Él. La identidad significa que yo dependo de Él. Lo que de Él hay en mí habla de mi sujeción a Él. Por lo tanto, cuando cambia el concepto y dice que esta esclavitud es de Cristo Jesús o a Cristo Jesús, tengo que hacer un alto. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Y por qué no dice Jesucristo? Porque todos decimos Jesucristo, pero acá dice Cristo Jesús, es al revés. Lo que pasa es que Cristo es una palabrita en griego que significa Mesías o prometido, enviado de Dios, que traduce en hebreo Mesiaj. Así que Mesías y Cristo es lo mismo. Mesías es en hebreo y Cristo lo es en griego. Y cuando yo hablo del Antiguo Testamento, tengo que hablarlo entonces en el contexto del Mesías. Y los mesianismos tenían muchas derivaciones que a lo mejor habría que estudiar. Pero en el Nuevo Testamento declara que Jesús es el Cristo. Por eso tengo que hacer un alto. Y quiero hacer una sola alcance para afirmar lo que estamos diciendo. Yo estoy siendo llamado del Señor y me quiero sujetar voluntariamente a Él porque Él es mi Salvador. La palabra Jesús significa Salvador. Ya dijo el ángel a María, ya llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, la palabra Jesús traduce Salvador. En esta razón, mirando hacia atrás, esta palabra traduce Yeshua en hebreo, ¿ya? Y Joyeshua significa en arameo, pero exactamente igual. Traduce Josué para nosotros en español, ¿ya? ¿Y qué significa Josué? ¿Cuál es la traducción de Josué? Jehová es nuestra salvación, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que Jesús, ¿verdad?, y Jehová son nuestra salvación. Es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que Jesús es Jehová. Jesús es Dios. Marcos capítulo 1, versículo 1, entonces dice que Él es el Hijo de Dios. Yo quiero explicarle entonces que nuestra dependencia es al Hijo de Dios, a Dios mismo, ¿verdad? Y por lo tanto no debemos de quedarnos con la sola idea, ¿verdad?, de que yo me sujeto a mis autoridades o me sujeto. Si no te sujetas a Cristo, de nada te sirve sujetarte a las autoridades, ¿ya? Porque la sujeción, que es voluntaria, tiene que ver con la designación de eliminar mi ego. Y como yo me tengo que sujetar eliminando mi ego, voy a tener que entender que no es mi palabra la más importante, sino la de Él. Y si me sujeto a un hombre, va a ser la palabra de otro hombre. Y todo hombre es mentiroso y solo Dios es veraz. Así que me tengo que sujetar al Señor, que es el Dios revelado entre los hombres, ¿ya? Es Dios mismo encarnado. Él es la principal revelación. Lo que Él dijo, lo que Él hizo, es la declaración de mi mensaje. Así que ¿ya? Tengo que saber entonces que tengo algunos textos, por ejemplo, ahí en Isaías 45, 23, Jehová dice que haré una declaración, ¿verdad? Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. Eso lo dice Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Filipenses 2, 5 al 11,
se explica de que esto es aplicado a Jesús. Y cuando el Señor ve la obediencia al Mesías, ¿verdad? Al Cristo, que llega a la muerte y a la muerte en cruz sin pecado, es exaltado sobre todo, sobre lo sumo, ya sobre todo, no hay nada más alto que él, para que su nombre sea dado, ¿verdad? Sobre todo nombre, ¿verdad? Así que no hay otro nombre por el cual podemos llegar a ser salvos. El nombre más alto y el de mayor dignificación es el de Jesús, ¿ya? El Cristo. Y por lo cual entonces lo puso sobre todo para que en él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, ¿ya? Y por lo tanto, si yo me sujeto a Cristo, ¿estoy en el orden bíblico? Sí, Señor. Si tú te sujetas en el orden a Cristo, tú estás agradando al Señor. Así que no estoy sujeto, no estoy sometido a voz de hombre, sino a voz de Dios. Siguiente texto, llamado kletos. Dice, Paulo duló, Christou Jesou kletos. Kletos es el llamado divino. Hay un llamado divino y hay un llamado humano. Pero el llamado divino es a que nosotros seamos transformados. Somos llamados de las tinieblas a la luz. Y por lo tanto el llamado divino es particular, individual, y no es colectivo, no es hereditable. No es que si yo soy cristiano, mis hijos son cristianos. Cada uno tendrá que dar cuenta de sí. En el Ezequiel capítulo 18 dice que el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino el alma que pecare, esa morirá. Entonces hace que cada persona sea responsable de sus propios actos. Así que necesitamos enseñarle a los demás de la palabra y del temor y la sujeción al Señor. Para que el llamamiento de Dios se perpetúe en la vida de otros, tenemos que hacer discípulos que se sujeten al Señor voluntariamente y que acepten ser transformados de las tinieblas a su luz, hasta que su palabra abunde en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que el llamado divino nos obliga a un cambio permanente, mientras que el llamado humano puede ser administrativo, para poder solo ocupar una responsabilidad local y por un breve tiempo. Pero no significa que alguien que tenga un cargo tiene llamado o ha desarrollado un ministerio conforme a la voluntad de Dios. Y esto tenemos que plantearlo porque es una cuestión delicada, ¿ya? Es mi obediencia al Señor y mi manera de servir al Señor lo que va a determinar lo que soy en el Señor. Y los cargos van a ser conductos que me van a permitir desarrollar la tarea, pero también tengo que tener una experiencia límite. La humanidad es temporal. Toda persona que nace, crece y después muere. Así que el llamado debe de existir. Y quiero explicarle, hay gente que no ha entendido que el llamado a servir puede durar poco tiempo o mucho tiempo. Yo sé que todos quieren durar como David o Salomón o quizás Saúl, que duraron 40 años cada uno en el servicio delante de Dios. Pero hay otros como Amós, que duraron solo una semana. En una semana todo lo que le ha dicho hasta el día de hoy permanece. Yo quiero decirle que el ministerio o el tiempo que le dedicamos al Señor ya no está determinado por mi voluntad, sino por la del Señor. Y tenemos que plantearnos cuánto tiempo vamos a estar en el ejercicio para poder ayudar a cumplir el propósito que el Señor tiene en su llamado sobre nosotros. Así que no hay llamamiento sin transformación, no hay llamamiento sin obediencia, no hay llamamiento sin sujeción voluntaria. Tenemos que aprender a caminar en su llamado divino. Luego dice apóstolos, ¿ya? Traduce enviados. Pero ninguna persona es enviada a la tarea solamente porque quiere, sino que tiene que ser un proceso. El llamado, como le contaba al principio del examen,
que las personas tienen que aprender a venir a Jesús, ser alcanzados por el Espíritu de Dios, tienen que aceptar a Cristo, luego tienen que venir en este proceso siendo transformados para poder llegar a tener las habilidades y la capacitación que da el Espíritu Santo en el ejercicio. De modo de que la obra no la realizamos nosotros, sino es divina y humana, porque es el Espíritu de Dios que nos invita a participar en su tarea. Y por lo tanto, lo que queremos ver es que Él obre junto con nosotros. Así que nosotros somos colaboradores, pero si Él no toca al otro, no habla en la otra persona, que es el objetivo de esto, entonces nuestra tarea a veces es frustrante, porque lo estamos haciendo humanamente. Pero cuando estamos llenos del amor, llenos de la gracia, cuando los dones y el fruto de Dios fluyen a través de la vida, entonces la tarea se vuelve más liviana, más suave, y nosotros entendemos que para poder llegar a ser enviados, tenemos que estar dispuestos a pagar un precio, hay un costo. Los discípulos lo dejaron todo, dejaron las redes, dejaron la familia por seguir a Cristo. Y Pedro lo repite en algún momento, cuando hablaron del joven rico, que el Señor le dijo que vendiera todas sus propiedades y lo diera a los pobres. Entonces se entristeció su corazón, porque su corazón estaba en las riquezas. Pero Pedro le dijo, pero nosotros lo hemos entregado todo. Y Jesús le tuvo que aclarar, sí, está bien. Pero nada que tú hagas o que dejes quedará sin recompensa. Pero para que tú seas enviado tienes que haber crecido. Tienes que estar a la altura de la existencia del Señor. Por lo tanto, no es solo creer, sino vestirnos de las condiciones que el Señor demanda para poder hacer la tarea. Y luego hay una aceptación. ¿Qué significa la aceptación en el apostolado? Que tú aceptas que tú eres el líder o la persona del momento, que el ministerio que ejerce se te fue dado y encomendado a ti, y tú te aceptas. Por ejemplo, había un hermano que decía, yo quiero ser, que él era evangelista, pero nunca aceptaba. Cada vez que uno lo enviaba a hacer algo, ponía excusas, hasta que él empezó a hacer la tarea y empezó a tener resultados mucho más que otros, hasta que llegó a aceptar de que él era la persona que Dios iba a usar en esa línea, en ese lugar. Bueno, hay que crecer delante de Dios y hay que crecer delante de los hombres. Tenemos que aplicar. ¿Somos enviados por el Señor o solo estamos tratando de llenar un espacio? Dios nos ayude a obedecerlo. Aforismenos. ¿Ya? Apartado y separado para Dios. ¿Ya? ¿Pues una pregunta? Sí. Bueno, Sí. Usted va como una bala, pero ahí surgen muchas preguntas. Qué bueno. Eso quiero. Por ejemplo, bueno, en Reina Valera dice Jesucristo. Sí. Usted mencionaba delante en el tip anterior de que era Cristo primero. Claro. Ahí en la Reina Valera, bueno, seguramente error de traducción. A ver, Jesucristo. el original es griego y en griego dice Cristo Jesús. En la traducción al latín y del latín al español cambia al revés, Jesús el Cristo. Okay. Es solo traducción, no es un error. Pero es un error de traducción del original, ¿o no? Bueno, la Reina Valera no fue traducida del griego original, fue traducida del latín. En el siglo IV, mi amado hermano Jerónimo tradujo la versión y lo hizo en latín. Y desde ahí en adelante la Iglesia trató de eliminar algunas versiones. La versión griega fue tratada de... Bueno, voy a entrar en la historia, pero para aclararle un poquitito a usted. La versión griega es la Septuaginta, pero la Septuaginta, como había sido usada por la Iglesia cristiana para avalar el mesianismo de Jesús, fue tratada de ser eliminada de los contextos en Jerusalén por medio de los fariseos, porque ellos querían que se usara solo la versión hebrea, no la griega. Entonces, cuando se hizo las traducciones hacia Roma, se usaron
las versiones griegas. Entonces, para que no persistir en esa versión, cambiaron todo al latín. Y ahí es donde comienzan nuestros problemas de traducciones. Sí, bueno, la idea no es sacarlo de la clase, pero era una observación a eso, y también respecto a lo que usted dice de la sujeción, lo anterior también. Sí. Está el otro extremo, cuando dice la persona, bueno, a mí me manda el Espíritu, a mí me manda Cristo, yo no estoy sujeto a nadie. Eso nos dice la Biblia, no es lo que estamos leyendo. Lo que estamos leyendo es aforismenos. Aforismenos habla de una sujeción voluntaria para consagrarme a Él. Si yo sigo el planteamiento que tú dices, es un razonamiento humano, pero no es Biblia. El exégesis de Biblia. No me aparto del lenguaje bíblico ni de la interpretación bíblica. Si yo me aparto, entonces yo ya no estoy haciendo un mensaje exegético. Okay. Ese es el cuidado que hay que tener, por eso necesita mucho estudio. Yo lo que estoy diciéndole es que lo que hay que hacer aquí es aprender a investigar. Y lo que yo estoy haciendo con ustedes es una explicación, cómo lo estamos haciendo palabra por palabra. Si se da cuenta, cada palabra la hemos estudiado para que hacerla entender en el contexto. Si no, tenemos el otro problema. Si usted no se sujeta a nada, no puede agradar a Dios, porque la intención del doulos era una sujeción voluntaria a Cristo. ¿Ya? Y si Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, usted tiene que estar sujeta en el cuerpo. ¿Ya? Y el cuerpo es la iglesia. Si usted no se sujeta en la iglesia, entonces no está agradando a Dios. Lo que estoy diciendo es la diferencia, que si yo en vez de seguir a Cristo en la congregación, soy sometido a personas y entonces me vuelvo esclavo de personas, esas personas me van a separar de Cristo. Entonces yo tengo que tener ese cuidado. El aforismenos es una palabra sacerdotal, aparece en Levíticos, ¿ya? Y traduce para nosotros apartado y separado. Pero no es que yo me aparte y me separe, no. Apartado y separado son dos acciones. Cuando se elegía al sacerdote para que predicara la palabra, ¿qué tenía que hacer? Apartarse del resto para hacer algunos rituales como no comer chancho, no podía tocar muerto, no podía beber ni sidra ni vino, no podía tampoco tener relaciones sexuales. Tenía que, durante ese periodo de preparación para el día de la administración, esa persona tenía que apartarse para santificarse en la presencia de Dios. ¿Ya? Y por lo tanto lo que este hombre está diciendo de que Pablo se había sujetado al Señor y ahora él para conservar su llamado se había apartado para ser enteramente del Señor. Entonces aparecen dos palabritas, ¿ya? La primera es que es la intención de ser apartado para el cumplir con el llamado, y la otra es que uno a sí mismo se separa de la contaminación para ser enteramente de él. O sea, una cosa es apartarme como en el entendimiento que me estoy apartando para prepararme para Dios, y otra es limpiarme internamente para poder realmente servir en la condición que el Señor lo demanda en esta sujeción, ¿ya? Por lo tanto, el aforismeno es un sentido de consagración, y es una consagración sujeta a Cristo. Ok, eso cambia harto. La palabra sacerdocio es hierateuma. Hiera es fuego, neuma, espíritu, y por lo tanto el sacerdote es el que habla con el fuego de su espíritu. Por eso tiene que meterse en la presencia de Dios y sujetarse, cambiar, transformarse, limpiarse. ¿Para qué? Para estar encendido en la presencia del Señor. De modo que en el día de tu ministración el Señor obre con propósito sobre todos los que ministras. Ok, estamos entendiendo, ¿verdad? Pastor, disculpe, ¿puede decir nuevamente la definición de sacerdocio? Hierateuma. Gracias. Hiera es fuego, neuma es espíritu.
Así que el sacerdocio es los que ministran con el fuego de su espíritu. Ok, siguiendo con el contexto, ¿ya? Si esta es una separación para apartarme para Dios, entonces me consagro para Él, me limpio para Él e intercedo por el pueblo hasta que el Señor me usa en la administración, ¿ya? Entonces el aforismeno no es solo el sentido de que me aparto, sino que me aparto, me preparo, me consagro, me limpio hasta que el Señor me usa en el servicio. Esto es mucho más profundo, entonces el llamamiento para que el ministerio o la forma de servicio del llamado del Señor se haga realidad, este es el camino que debemos de seguir. Ahora, al término que hago, contextualizar. Si el Señor se apartó de su condición de Dios y se hizo hombre, Pablo se apartó de su condición de perseguidor y se volvió sujeto a Cristo, nosotros también ahora tenemos que apartarnos de nuestra condición para seguir a Cristo y sujetarnos a Él voluntariamente. Porque de otra manera estaríamos en contra de lo que la Escritura dice, ¿ya? Y luego dice evangelio, ¿ya? Se apartó para el evangelio, o sea, para anunciar. Y la palabra evangelio tiene que ver con la idea de el buen anuncio. Y el buen anuncio es que Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el prometido de Dios, de verdad se encarnó en la persona de Jesús y vivió entre los hombres para que todos los hombres fueran salvos por él. De modo de que lo que hacemos es revelar a Jesús. Sin embargo, en el Deutero Isaías, en Isaías capítulo 52, 7, utiliza el término evangelizómenos, ¿ya? Que cambia de el buen anuncio que aparece acá en este texto a ser portador del mensaje. Dice que bienaventurados son los pies de aquel que anuncia, ¿verdad?, este mensaje de la paz, y ahí utiliza el término evangelizómenos, es decir, que no es solo el anuncio, sino que él mismo posee el anuncio. Entonces, se está apartando y separando para conservar el llamado, pero para que el verdadero anuncio del Señor sea parte encarnada en su propia vida. Así que las personas que son llamadas de Dios y que se están sujetando a Él y que tienen como este llamamiento hacia el apostolado, es decir, a que Dios los envíe, Dios quiere hacer de nosotros un mensaje vivo, ¿ya? Así que nosotros estamos siendo transformados y estamos siendo portadores de la verdad de Dios en nuestros propios actos de vida. Y luego dice de Dios, ¿ya? También es un genitivo, también habla de posesión, pero aparece otro genitivo dos veces en el mismo versículo, ¿ya? El versículo al principio cuando dice esclavo de Jesucristo y ahora dice evangelio de Dios. Pero como aparece dos veces en el mismo versículo, se interpreta así, que en este caso todo es de Dios. Pablo es de Dios, la servidumbre es de Dios, Cristo es de Dios, el llamado es de Dios, el proceso para ser enviado es de Dios, la actitud de separación es para Dios, ¿ya? El evangelio es de Dios. Por lo tanto, al aparecer dos veces, el texto indica de que este es mayor que todo lo demás y todo está sujeto a Dios. De esta manera, ningún llamado es para personas comunes, sino para los que quieren pagar el precio de estar en su presencia, de sujetarse voluntariamente, de hacer real la palabra de Dios en su caminar. Una pregunta. Si usted ha entendido, puede considerar si su llamado está correctamente encaminado. ¿Sirve a Dios o sirve a los hombres? ¿Qué le parece si oramos? Bueno, así se termina el mensaje, como le estoy hablando ahora, exegético. ¿Qué hicimos?
Tomamos un texto, nos fuimos al original y recorrimos el texto palabra por palabra sin perder el orden progresivo, ¿verdad? Lo cual implica que hay que estudiar, investigar, ordenar, hasta que esto sea secuencial y luego exponerlo. Ok. Bien, preguntas. Porque yo tengo una tarea para ustedes ahora, para la siguiente clase, para el próximo lunes. ¿Ah? ¿Por qué Pablo tenía dos nacionalidades? Ah, buena idea. Le voy a decir clarito para que se acuerden. En una investigación más profunda encontramos de que Pablo tenía un papá griego o bien romano, pero más que todo griego, que estaba bajo la dominación romana, y una mamá judía. Si él hubiera tenido al revés, que el papá hubiera sido judío y la mamá no, nunca lo hubieran recibido en el Sanedrín ni en el estudio fariseo. Para que pudiera una persona estudiar en la acción farisaica, tenía que ser varón que rompe la matriz, es decir, primogénito, y tenía que ser de una mujer judía. Por lo tanto, ante estas reglas del Sanedrín, sabemos que la mamá de Pablo era judía, ¿ya? Y el papá era griego, ¿ya? Bajo el Imperio Romano. Por eso cuando Pablo en alguna oportunidad fue tomado preso, exigió o presentó su carta como ciudadano romano. ¿Está bien, ¿no? Ahí tenemos una claridad profunda. Muy buena que pregunta. ¿También no lo crucifican? ¿Cómo? ¿Por ser romano? ¿También se dice que no lo crucificaron por ser romano? Bueno, se dice que lo decapitaron, ¿no? En realidad, en el año 64 fue muerto Pablo. En el 62 prácticamente estaba con Juan Marcos en Roma y venía desde España en su cuarto viaje ya en realidad hacia Roma y murió ahí en ese año, sí, fue decapitado. Sí. Por eso Pablo tuvo como una especie de arresto domiciliario. Oye, Bueno, Seba, ¿a dónde vas a hacer? ¿A dónde vas a la noche? Es una buena idea. Corte. Sí, tenía que considerar que en este caso la forma de castigo en el domicilio era un privilegio de las personas que eran culturalmente romanas. Los romanos tenían privilegio, los demás pueblos sometidos no tenían privilegio. ¿Ya? Sin embargo, a Pablo se le otorga este privilegio por considerar que también era romano, ¿ya? Pero la manera de cómo se revolucionó el evangelio en toda el Asia hizo de que la condenación para él fuera de esta forma. Bien. ¿Otra pregunta? Ok, díganme ustedes ahora, ¿qué observaron de la exégesis? ¿Aló, me escuchan? Sí, te escucho. ¿Me escuchan? Sí, habla Alfonso, hable. Ah, ya. Es que yo tengo re mal audio aquí, me ha costado mucho enchufarme bien. Pero a mí me llama la atención por lo que está en la pizarra, ¿no es cierto?, entre los llamados, escogidos y apartados. O sea, son tres palabras que casi significan lo mismo o cada una tiene un significado aparte. Tienen significados diferentes. El llamado es la expresión del Espíritu de Dios en ti, llevándote a hacer su voluntad, pero tú tienes que sujetarte voluntariamente. El apartarte es una acción que tú cometes delante de Dios para poder prepararte para el día de tu ministración. Y separarte tiene que ver con la santidad. Te tienes que separar del pecado, de la contaminación voluntariamente para que cuando tú ministres el Señor te use y fluya la gracia de Dios en ti. Por lo tanto, llamado, apartado y separado son tres acciones distintas.
Muchas gracias. De nada. Pastor Marco, Sí. usted pregunta qué le parece la exégesis. Yo creo que es una forma correcta de interpretar el texto. Sí, es una manera de acercarnos más al texto. Ahora, si es correcto, eso va a tener que ver con la expertise de cada uno, cuánto dominas el ejercicio de investigación para hablar más con más solidez. Porque hay gente que puede utilizar los textos y hablar mal. Entonces, la exégesis es una investigación minuciosa para asegurarte que lo que hablas es realmente lo correcto. ¿Ya? Es una muy buena herramienta y ojalá que todos los pastores la utilizaran. Pastor Guido. Bueno, es una forma de un análisis mucho Sí. más profundo, ¿cierto? Que lo normal que uno puede hacer, debido al orden, ¿cierto? Y a la posibilidad de ir estableciendo verdades y ponerlas en orden. Me pareció precioso. Sí, nos lleva más profundamente, es nadar más abajo del agua. Dicen que para pescar peces gordos hay que tirarse más profundo. Muy bien. El pastor Enrique está visible por ahí. Tiene muteado su micrófono. Sí, tiene muteado el micrófono, sí. Me parece que sí. Ya. Ok. Muy bien, pastor Marcos González. Bueno, pastores, bueno, muy interesante el tema de lo que estamos estudiando ahora, y obviamente esto nos va a llevar a profundizar mucho más el tema, no tanto como para que uno pueda lucirse, sino que también dar una buena explicación a los que están oyendo, porque a veces ocurre de que muchos lo hacen más por tema de llenarse de conocimiento, más de poder compartirlo con los demás. Pero el exégesis, como te dijo delante, hace como una hora atrás, es una gran herramienta para que uno también pueda crecer, uno pueda llenarse de conocimiento y también de poder aplicarlo, que es lo más importante. Eso, pastor. Sí, así es. Muy bien. Hermana Joana. Muy bien, parece que por ahí no entra el audio tampoco. Ok. Muy bien, Pastor Ruiz. Sí, es algo tan especial lo que hemos visto hoy y le agradezco mucho, pastor, a usted por darnos todo lo de su trabajo de tantos años para poderlo recibir y poder transmitir. Porque la exégesis nos lleva a poder cavar o poder navegar más profundo, como usted dice. Pero hay una parte, yo recuerdo hoy viendo un programa alguna vez de MasterChef, ese programa de preparar alimentos, de concurso de chefs. Sí. Y ellos hablaban que una de las principales funciones del chef es probar el alimento. Así es. Es probar el alimento, y la exégesis nos lleva a probarlo en nosotros mismos. Lo que usted narraba, hacerlo carne en nosotros para poderlo transmitir. O sea que la exégesis nos lleva, no nos obliga, sino que nos lleva en esa conducción de que primero lo recibamos el alimento, y si el alimento no nos mata, no los va a matar a los demás, va a dar nueva vida. O sea que nosotros recibimos todo ese conocimiento primero y esa profundidad para poderlo transmitir, porque es una profundidad a la que nos metemos. Bien. Sí, ese es un ejercicio que nos hace bien, ¿ya? No se olvide que usted puede nutrirlo desde la historia, desde la teología, desde la gramática, ¿ya? O bien desde la sintaxis idiomática. Puede usar distintas cosas como para enriquecer más todavía el mensaje, ¿ya? Ok.
quiero proponerle que usted de aquí en adelante hasta el próximo lunes, usted haga un ejercicio de un versículo, ¿verdad? Y haga un exégesis con todas las herramientas que usted tenga en su mano, ¿verdad? Y búsquele todas las alternativas que proponga para que el próximo lunes escucharemos a algunos de ustedes en esto y luego podamos entre todos aprender a diferenciarlo de otros bosquejos, ¿ya? Ok. Para los que quieran después, esta grabación va a quedar visible para que ustedes la puedan también bajar y volver a verla nuevamente en sus correos o en el WhatsApp de este grupo, o los que no tienen pueden conectarse con el hermano Jorge Epul, ya que está ahí presente. Él está haciendo la distribución de los videos de las clases, así que usted conéctese con él, por favor. Hermano Jorge, ponga su correo por ahí para que los demás lo vean, ¿ya? Es jorge.epul. Repite, por favor, el tuyo, jorge.epul. Sí, estoy escribiendo en el chat. Ya. Ok, eso nos ayuda a todos. Ok, vamos a poner entonces un lema. Queremos hablar particularmente sobre el Mateo 16, 18, ¿ya? Como un tema que todo el mundo maneja. Podemos decirlo ahora nosotros en una exégesis, a ver qué sacamos, ¿ya? Se lo voy a leer para que lo mire, ¿ya? Mateo 16, 18 dice, ¿ya? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán, ¿ya? Ok, ese es el texto. Haga entonces un exégesis de ese texto, ¿verdad? Y lo tiene presente para que podamos de esta forma revisar un mismo tema todos y a ver qué tal nos va en nuestra investigación. Hacer una consulta. Sí, dígame. ¿El Power también lo va a mandarlo? Claro. Le paso a Jorgito los dos Power y usted los puede tener al mismo tiempo. No hay problema. El material que usamos es para ustedes. Así que no hay problema. Se lo enviamos. Muchas gracias. De nada. Pastora Rocío Senarque, ¿cómo está usted? Pastor. Sí, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien, gracias. Agradecida por este tema, me aprendí mucho el día de hoy. Muy importante es saber que este tipo de predicación, ¿cierto?, nos lleva a desmenuzar el texto en lo que más podamos. Así que se necesita mucho tiempo, investigación y sobre todo coordinar, ¿cierto?, con lo que dice la Biblia en sí. Así que muy, muy bendecida por esta enseñanza. Ok. No se olviden, Mateo 16, 18 es la tarea para hacer un exégesis local para el próximo lunes, ¿ya? Ok. Ahí en donde están chateando, ahí está puesto el correo del hermano. Por favor, usted abra el chat ahora. Y ahí está el correo del hermano Jorge Epul. Ya el WhatsApp también está anotado ahí. Anótelo para que usted le escriba si es que usted no está en el listado, para que le llegue el material y no le falte nada, ¿ya? Bien, vamos a orar para ser despedidos. Queríamos saludar a nuestro obispo, pero no nos contestó. Está sin audio por ahí. Muy bien. Quiero invitar entonces a nuestro hermano Víctor Bravo, que él nos despida en oración en esta noche. Ok, pastor.
Señor, te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos permite estar nuevamente aprendiendo, profundizando. Gracias por la oportunidad, por la experiencia de poder conocer estos temas, para poder de alguna forma poder entender mejor tu palabra y de esta forma también poder transmitirla de mejor forma cuando nos toque compartirla con los hermanos, para poder, Señor, hablar de una mejor forma de tu palabra, para cometer menos errores, para enseñar, Señor, lo que realmente y buscar lo que realmente tú quieres decir a través de tu palabra y no lo que nosotros queramos decir a través de ella. Ayúdanos para utilizar estas herramientas, ayúdanos para darle la seriedad que merece, Señor, el estudio de tu palabra y la exposición de ella. Y gracias por permitirnos esta oportunidad, gracias por nuestro pastor que se toma el tiempo de poder compartir con nosotros. Bendícele tú, prospérale, ayúdale, Señor, y retribúyele también el esfuerzo que él hace, Señor, al poder compartir y enseñar y tener esta pasión siempre en su vida de poder enseñar. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos y por esta oportunidad, Señor, preciosa que nos das en este día. Muchas gracias, amado Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. El Señor los bendiga grandemente. Estamos en la hora. Un abrazo. Gracias. Ya, Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Ya. Chao, bendiciones. Son grandes ustedes, todos grandes. Muchas Noches. bendiciones. Bendiciones. Saludos. Dios le bendiga, pastor. Nos vemos. Gracias. Hasta Marquito, Marcia, bendiciones. Carlito, un abrazo por allá. Chao, pastor Carlos, bendiciones. Chao. Bien. Muy bien. Gracias al Señor.